En esta clase vamos a ver el movimiento armónico simple, cómo caracterizarlo. El movimiento armónico, en primer lugar, es un movimiento periódico, es decir, que vuelve al mismo lugar regularmente, ¿sí?, a intervalos de tiempo fijo. Quiere decir que a medida de una determinada cantidad de tiempo, el objeto vuelve a una misma posición. ¿Sí? Y si vuelve con la misma velocidad, es porque sería un movimiento armónico. Veamos qué pasa cuando tenemos una masa adherida a un resorte. Ya dijimos, esto ya lo vimos, la fuerza aplicada es proporcional a cuánto se estira el resorte. Entonces, cuando lo dejo acá, va a agarrar una velocidad, el resorte lo va a empezar a frenar hasta que llegue un determinado momento, que el resorte empiece a empujarlo y vuelva a repetirse el movimiento. Aplicando la segunda ley de Newton, la única fuerza que actúa en el eje X es el resorte, entonces esa fuerza variable va a ser igual a la masa por la aceleración en X, quedando esta expresión que me dice que la derivada segunda, es decir, la aceleración respecto al tiempo dos veces, es igual a menos k sobre m por la posición en X. Entonces acá lo que tenemos que hacer es encontrar qué función de X puede representar, se puede ajustar, ¿sí?, a esta expresión. Si tenemos una masa oscilando y vemos cómo varía la posición en función del tiempo, vamos a tener una función de este estilo. A esa función que habíamos dibujado la podemos asociar a un movimiento circular, ¿sí?, cuya componente, por ejemplo acá que tenemos la bolita roja, una de las componentes, acá está por ejemplo el eje X puesto para arriba, una de sus componentes coincide con la posición de la masa que está oscilando. Y la bolita roja va describiendo una trayectoria circular a velocidad angular constante. Ahí lo vemos de nuevo. Esto es un movimiento imaginario y acá tengo el movimiento que yo quiero describir, ¿no?, el del resorte que se mueve oscilando de un lado a otro. Esto quiere decir, por ejemplo, que si pongo mi eje coordenado y X en esta dirección, el vector posición de la pelota que está haciendo el movimiento circular, ese imaginario, la componente, en este caso X, ¿sí?, de ese vector posición, va a ser la posición de mi masa oscilante. Entonces la coordenada X va a ser R por coseno o seno, dependiendo qué ángulo elija. Si elegimos omega, si elegimos este ángulo, llamamos beta este ángulo, va a ser R por seno de beta. En este caso para la masa que oscila así. Entonces tenemos una masa unida a un resorte, por ejemplo, que está corrido de su punto de equilibrio, que estaría representado acá con el origen, y realiza un movimiento oscilatorio. Cuando se suelta, en un momento pasa por el punto de equilibrio, sigue moviéndose porque aquí tiene una velocidad, se comprime y vuelve a repetir este movimiento. Dijimos que este movimiento lo podríamos imaginar, o al menos parece similar al que realiza a la componente X, ¿sí?, de un movimiento de una partícula en rotación con una determinada velocidad omega. Entonces aquí, si por ejemplo pongo el origen de ese vector que está rotando en la coordenada X, voy a ver si la componente X de este movimiento va a servir para representar la oscilación del resorte.
Vamos a trabajar en primera instancia suponiendo que al arrancar a contar el tiempo, el ángulo este beta vale 0, es decir, que la posición en X va a ser la máxima posible, ¿sí?, de mi resorte, de mi partícula. Bueno, entonces vamos a probar con la función coseno. X de t, dijimos la componente en X de este movimiento, entonces es coseno por una determinada velocidad angular multiplicada por el tiempo que haya transcurrido desde el comienzo, que esto me da el ángulo beta. Velocidad angular por el tiempo que transcurrió desde el comienzo me da el ángulo beta. Hago la derivada primera y obtengo, bueno, la derivada del coseno es menos seno. Haciendo la regla de la cadena me queda omega por A por seno de omega t. La derivada segunda me queda omega cuadrado por A por coseno de omega t, negativo. Entonces esto tendríamos que ver si ajusta a esta expresión, que era la expresión después de trabajar la segunda ley de Newton para este movimiento. Entonces tengo la función X y su derivada segunda. Si la reemplazo acá, voy a obtener que este es, bueno, esto no es otra cosa que X de t. Entonces la derivada segunda es menos omega cuadrado por X de t, porque fíjense que acá me queda A por coseno de omega t, que era X de t. Y de este lado queda entonces menos omega cuadrado por X de t. Mientras que del otro lado queda menos K sobre M por X de t. Entonces, la condición necesaria para que mi función me represente el movimiento este del resorte se va a dar cuando el omega, es decir, la velocidad angular que le dé a ese movimiento circular imaginario que dijimos, sea igual a la raíz de la constante del resorte dividido la masa que tiene la partícula, la masa oscilante. Bueno, como tengo una velocidad angular, cuando vuelva al mismo lugar la masa, voy a decir que va a haber recorrido un tiempo, va a haber dado una vuelta. Para calcular cuántas vueltas por segundo da mi masa cuando va oscilando, voy a poder dividir este omega, que va a tener unidades de radianes sobre segundo, porque era una velocidad angular, dividido 2pi, que sería una vuelta, me va a dar cuál es la frecuencia de mi movimiento. Y una vez que tengo la frecuencia, para saber cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, es decir, en volver al mismo lugar mi partícula con la misma velocidad, solo tengo que hacer la inversa de esa frecuencia, como ya vimos en movimiento circular. Entonces el periodo, que va a estar dado en segundos, va a ser 1 sobre la frecuencia. Veamos un ejemplo. En este problema dice calcular el periodo del movimiento de una masa de 2 kg adherida a un resorte de una determinada constante, sin considerar el rozamiento entre el bloque y el suelo. ¿Cuál sería la amplitud del movimiento si se lo suelta del reposo a 0,2 metros de su posición de equilibrio? Entonces, si tenemos una situación más o menos así, una masa que empieza a oscilar porque la dejé desde el reposo, desde la máxima de una posición, la dejé del reposo, empieza a oscilar, ¿sí? Describiendo, si este es este eje representa el tiempo, la posición va a ir haciendo así. Como vimos recién, para que la pulsación es angular, la velocidad angular para que va a tener el movimiento va a ser raíz de K sobre M. Es la velocidad angular de mi movimiento imaginario de rotación, ¿verdad? Pero me va a servir para poner en la función. Va a ser raíz de K sobre M. Hago esta cuenta, K es dato, M es dato, bueno, 22,36 radianes sobre segundo.
La frecuencia del movimiento la puedo calcular como omega sobre 2pi, me da 3,5 Hz. Y el periodo era la inversa de la frecuencia, que me da 0,28 segundos. Perdón. Después dice, ¿cómo es x de t si se comienza a contar el tiempo desde este momento? Es decir, desde cuando dejé la partícula en la posición de 0,2 metros. Bueno, la función x de t que me representa esto va a poder ser una función cosenoidal, y la amplitud, dijimos, era la posición máxima, y si yo lo dejo desde el reposo en este punto, esta va a ser la máxima amplitud que tenga el movimiento. Entonces, en esta función, supongamos a igual a 0,2 metros, que es el lugar donde yo dejé la masa para que se empiece a mover, por coseno de omega, que era raíz de k sobre m, que era, ya lo habíamos calculado, por el tiempo. Veamos qué pasa si considero esta función en la posición inicial. En la posición inicial es para tiempo igual 0, entonces coseno de 0 da 1, entonces la posición inicial es igual a la amplitud, lo cual es consistente con lo que venimos haciendo. Esa verificación nos permite, bueno, confirmar que esta es la función que corresponde al movimiento. Entonces, por ahora vimos esto, que es cuando, volvamos un poco al desarrollo, que es cuando para el tiempo igual 0, este ángulo de la partícula que da el movimiento circular ese imaginario que estamos diciendo, vale 0, es decir, cuando se encuentra acá la partícula para el instante inicial. Pero esto no tiene por qué ser siempre así. Puedo empezar a contar el tiempo en otro momento, por ejemplo cuando la partícula está en este punto que está dibujado acá. Entonces eso ya nos obliga a ver una forma más general, que es cuando este ángulo tiene un valor genérico, ¿sí? Y no necesariamente 0. Bueno, en ese caso, a la función coseno la voy a tener que correr, porque ahora voy a empezar a contar el tiempo en otro momento. Y eso se va a expresar agregando, ¿sí?, un término al argumento del coseno que se llama fase. Justamente la fase me va a decir qué tan desfasado está mi función del tiempo respecto, ¿sí?, a la función que dijimos antes, para beta igual a 0 en el tiempo 0. Pero veamos un poco mejor, para que quede más claro. Esta función era cuando considerábamos originalmente, y que cuando empiezo a contar mi tiempo, cuando pongo mi eje de tiempo, la función parte del valor máximo, que es la función coseno a secas. Pero, ¿qué pasa si yo mi eje de tiempo ahora lo coloco, por ejemplo, aquí, más adelante? Empiezo a contar el tiempo acá, ya no empiezo a contar el tiempo acá. Entonces, todo lo que tengo que hacer es mover esta función hacia atrás, ¿sí?, para que me represente, por ejemplo, esta otra. La forma va a ser la misma, lo que va a cambiar es cuando empiezo a contar. Entonces, ese retardo, ese desfasaje lo tengo que pensar en radianes. No puedo pensarlo en tiempo porque acá el argumento del coseno me exige que yo ponga radianes. Entonces, vamos a pensar, si yo desfaso todo esto, el coseno, es una vuelta completa, ¿sí?, porque acá vuelve a su misma posición. Entonces, este desfasaje, por ejemplo, valdría 2pi. Si yo desfaso el seno la mitad, valdría pi. Pero yo ahora quiero, por ejemplo, menos. Quiero empezar a contar el tiempo acá, como está en este dibujo. Entonces, este desfasaje vale pi sobre 2. Entonces, todo lo que tengo que hacer es sumarle pi sobre 2, es considerar una fase igual a pi sobre 2 para poder representar cuando empiezo a contar el tiempo en este punto. Es decir, cuando pasa
por su posición de equilibrio, porque ven que acá pasa por 0 cuando empieza a contar el tiempo. Entonces, para distintos, esto está sacado del libro de Sears, para distintos valores de fase voy a tener la función corrida. Depende cuándo empieza a contar el tiempo. En nuestro ejemplo, empezamos a contar el tiempo cuando la función ya había avanzado pi sobre 2, que es este caso, marrón. Pero ven que es la misma, la función es la misma, solo que está corrida. Eso corresponde a una manera de verlo. Pero si yo quiero para forma general decir, bueno, pero yo puedo tener cualquier posición inicial, cualquier velocidad inicial en mi movimiento y para una determinada constante y una determinada masa. ¿Qué va a pasar? Bueno, primero voy a plantear estas condiciones iniciales las voy a plantear en mi función. Para x, para t igual 0, bueno, voy a reemplazar a por coseno de omega t más phi, donde omega por t va a ser 0. Acá no necesariamente esto depende de qué procedimiento usemos. Dejémoslo como A. Entonces, acá voy a tener dos incógnitas. La fase inicial, que es lo que necesito averiguar, y la amplitud. La amplitud de mi movimiento. Y el dato que tengo es este, x0 y b0. Bueno, operando voy a poder hacer, si divido esta función, divido esta otra, me va a quedar de esta manera, menos omega por seno de phi sobre coseno de phi, igual a velocidad inicial sobre posición inicial. Y eso me va a permitir encontrar que la fase va a ser el arco tangente de menos velocidad inicial sobre posición inicial por velocidad angular. Pueden revisar el procedimiento. Y lo mismo va a pasar. Es decir que fíjense una cosa, la fase va a depender, además de desde donde deje la masa, va a depender de qué velocidad tenga en el momento inicial que dejo la masa. Y la amplitud también va a depender. ¿Por qué? Porque si yo dejo la masa en una determinada posición, pero le doy una velocidad inicial para que se siga estirando el resorte, por ejemplo, entonces, bueno, la amplitud no va a ser donde yo la dejé, porque el movimiento va a tener una posición en x mayor que va a ser, bueno, cuando llegue a su velocidad 0. En ese caso, la amplitud también, haciendo otra operación con estas dos funciones, con estas dos igualdades, voy a poder llegar a que la amplitud también va a depender de la posición y de la velocidad inicial en x. A su vez, es importante analizar un poco las funciones de la velocidad y la aceleración. Fíjense una cosa, la velocidad dijimos que quedaba igual, era la derivada primera de la posición, y quedaba igual a menos omega por a por seno de omega t más phi. Pero ¿cuánto valdrá la velocidad máxima? Y la velocidad máxima va a ser el máximo, estoy multiplicando omega por a por seno de algo. Ese máximo se va a dar cuando el seno de este ángulo, ¿cuánto puede valer? Como máximo puede valer 1. Entonces, la velocidad máxima para una determinada velocidad angular y una determinada amplitud va a estar dada por omega por a. Y la aceleración pasa algo parecido. Esta expresión va a ser máxima para que el coseno que valga 1. Entonces, la máxima aceleración va a estar dada por omega cuadrado por la amplitud. Lo mismo pasaba con la posición. Entonces vamos a tener, para un movimiento armónico simple, la posición en función del tiempo va a estar dada por la amplitud, que recordemos era la posición máxima que toma la partícula, multiplicada una función senoidal o cosenoidal de omega, que era la velocidad angular o pulsación angular, multiplicado por el tiempo, que es la variable, más una fase inicial. Esto en términos generales. Entonces, como consideraciones tenemos que, por ejemplo,
la aceleración del movimiento no es constante, porque recordemos que queda como la derivada segunda, queda también una función senoidal o cosenoidal. Podemos ver que la amplitud, que la velocidad se anula cuando llega a los extremos del movimiento. Eso lo podemos deducir, porque cuando se extiende del todo el resorte, ¿sí?, se frena la partícula. También podemos ver que en los extremos la fuerza y la aceleración son máximas, porque tenemos la máxima fuerza. Si la expansión es máxima del resorte, la aceleración va a ser la aceleración máxima. Recordemos que vimos cuál era la expresión de esta. Y también podemos ver que a su vez en la posición de equilibrio, es decir, cuando vuelve a pasar por el equilibrio, la partícula va a tener la máxima velocidad, que también recordemos era su módulo omega por a, por la amplitud. Y vamos a poder ver ahora qué pasa con la energía mecánica del movimiento. La energía mecánica era igual a la suma de la energía cinética, que acá está puesto como K, más la energía potencial gravitatoria, que acá no está, porque consideramos que no varía, que es una constante, más la energía potencial elástica, que acá está puesto como la letra U mayúscula. Entonces, la energía mecánica en cualquier momento de mi movimiento armónico simple va a estar dado por un medio de la masa por la velocidad que tenga el cuerpo al cuadrado, por supuesto acá la velocidad es la componente X, más un medio de la constante del resorte por la amplitud que esté estirado el resorte al cuadrado. Esta, recordemos que era la definición de la energía potencial elástica. Ahora bien, acá dice que estas dos son igual a un medio de K por la amplitud al cuadrado. La amplitud era la posición en X en la máxima expansión. Veamos este dibujo. Acá está dibujada la energía potencial elástica para distintos valores de X, siendo en 0 el equilibrio y siendo A la amplitud para un lado y menos A la amplitud para el otro lado. Entonces está dibujado la energía potencial la energía cinética como K, es decir, la línea celeste, y la energía potencial elástica. Entonces corroboremos un poco estas curvas. Dice acá, para la para la elongación del resorte igual a 0, acá en este gráfico me dice que tengo 0 energía potencial elástica. ¿Eso está bien? Claro, porque si X igual a 0, la energía potencial elástica en este punto es 0. Pero en el extremo, cuando tengo la máxima expansión del resorte, me dice que la energía potencial elástica, bueno, es máxima dentro de los valores. ¿Y eso está bien? Y sí, porque en X igual a tengo el máximo valor de la energía potencial elástica. Veamos la energía cinética. ¿Qué pasa cuando la amplitud es máxima? La energía cinética vale 0. Entonces este dibujo está bien. Vale 0 porque el cuerpo está quieto. En ese instante que llega al extremo del movimiento, el cuerpo está quieto. Y acá se ve que, como dijimos antes, la velocidad se da en el punto de equilibrio del resorte, es decir, cuando no hay ninguna fuerza sobre el cuerpo, porque el resorte pasa por su equilibrio instantáneamente, ahí tengo la máxima velocidad. Es lógico, ¿no? Porque decíamos que el cuerpo llega a un punto, el resorte empieza a tirar de él, empieza a tirar, y acá, en este punto, la velocidad es máxima y después lo empieza a frenar, cuando pasa del otro lado del punto de equilibrio. Veamos si se conserva la energía mecánica. ¿Qué fuerzas actúan sobre el cuerpo? La única fuerza que está actuando, que hace trabajo, es la fuerza del resorte, que era menos K por X. Bueno, estaría el peso y la normal, que no hacen trabajo. Entonces, esta fuerza, recordemos que le llamábamos, era una fuerza buena, solo dependía de la posición, entonces era una fuerza que llamábamos conservativa. ¿Por qué? Porque no generaba cambios en la energía mecánica. Entonces, como solo hace trabajo la fuerza del resorte, la energía mecánica en todo el movimiento oscilatorio
se va a conservar. Energía mecánica se va a conservar. De esa conservación se puede encontrar esto que está acá, que la energía elástica en el extremo, cuando la velocidad es 0, bueno, va a ser igual a la energía mecánica total del sistema. ¿Sí? En cualquier punto, la energía mecánica va a ser la energía cinética más la energía potencial elástica, pero cuando la velocidad es 0, bueno, la energía mecánica va a ser igual a la energía potencial elástica en ese punto. ¿Y cómo se conserva? Como ya dijimos, la energía mecánica va a valer... ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, que si hacemos esta cuenta y nos da 100 Joule, por decir algo, bueno, en todo momento la energía mecánica de mi sistema masa-resorte va a ser 100 Joule. Lo que pasa que se va a repartir entre energía cinética y energía potencial elástica dependiendo en qué punto esté del movimiento. Vamos a ver cualitativamente qué pasa cuando tengo una masa unida a un resorte y está oscilando, que está naturalmente la fuerza F menos K por X por la amplitud. ¿Y qué pasa cuando se le agrega otra fuerza que también es pulsada? Bueno, es decir, que la fuerza que actúa sobre la masa es menos K por X, pero también una fuerza externa F sub 0 por seno de omega t. Como es un fenómeno oscilante, bueno, es interesante qué pasa cuando se le aplica una fuerza también oscilante. Cuando la frecuencia esta de la fuerza aplicada es levemente diferente a la frecuencia del sistema, que habíamos dicho definido como omega 0, que ahora le podemos decir omega 0. Bueno, tenemos una nueva ecuación diferencial, un poco más complicada, que está ahí. Bien, esto tiene una resolución. Ya hay que derivar esto, bueno, tiene la solución homogénea más la solución particular. Y es interesante ver que finalmente va a quedar la amplitud resultante del movimiento resultante de esa fuerza externa sumada a la fuerza del resorte, va a quedar igual a la amplitud que tenga la fuerza aplicada externa dividido las diferencias de frecuencia. Esta es la frecuencia de la masa y el resorte si estuvieran solos, y esta es la frecuencia de la fuerza aplicada. Quedan de esta manera, en el cociente elevadas al cuadrado y una resta. Entonces, cuando mi frecuencia con la que aplico, o pulsación angular con la que aplico la fuerza externa, está lejos a la frecuencia del sistema, a la pulsación del sistema, bueno, la amplitud resultante va a ser baja. Pero a medida que me voy acercando a la pulsación natural de mi sistema masa-resorte, pasa esto. La amplitud toma un valor, se dispara el valor, ¿sí? Lo que conlleva a estar en lo que se llama resonancia, ¿sí? Y puede colapsar el sistema que estamos estudiando. Matemáticamente se representa así. Entonces, bueno, acá tenemos la oscilación. Si aplicamos una fuerza, empieza a tener esta solución, la ecuación diferencial. Y a medida que me voy acercando a la frecuencia, a la pulsación natural o la pulsación de la masa de resorte si estuvieran solos, va incrementándose la amplitud y llevando a que la oscilación tenga una amplitud mucho mayor y se pueda disparar, ¿sí? la resonancia del sistema. De esta manera es como se puede, por ejemplo, haciendo una pulsación sobre,
esto lo vamos a ver mejor en sonido, pero haciendo una pulsación sobre una copa se puede romper la copa con una determinada pulsación que es igual a la de la copa propia. El efecto de resonancia también lo podemos ver en otro tipo de estructuras. Por ejemplo, es famoso el puente de Tacoma, que se construyó en 1940, y el día de la inauguración hubo mucho viento con una oscilación que coincidía con la frecuencia o con la pulsación propia o con la pulsación propia del mismo puente. Entonces generó oscilaciones sobre el mismo. Ahí se ve fue un día que hubo mucho viento. Generó oscilaciones de mucha amplitud, como se puede ver acá. Y entonces así se quedaron observando cómo el puente finalmente, después de grandes amplitudes generadas por la fuerza externa que hace el viento, terminó colapsando totalmente.